Bendecido, bienvenido una vez más a este espacio que hemos catalogado como una obra preparada de antemano, exclusivamente para nosotros, sin lastimar a nadie, pero mostrando evidencias para todo aquel que es escogido y predestinado desde la verdad de antes de los tiempos y de los siglos, la gracia que está en nosotros. Hoy vamos a hablar de algo importante que te va a ayudar a experimentar el trazo de la verdad, el trazo de la palabra. Recuerde que todo lo que hacemos lo hacemos sino por la verdad, ¿sí? Porque nada podemos contra ellas, sino por la verdad. Así que vamos a entrar en materia. Hoy vamos a comenzar, tomamos el texto inicial, el del libro histórico de Lucas, y vamos a explicar por qué libro histórico. Lucas 24:44, libro histórico de Lucas. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Sí? ¿Qué sucede? La ley, los profetas y los salmos es lo que comprende, porque la palabra, para poder llevar el trazo de la verdad, tenemos que comprender cómo fue o cómo está dirigida por el espíritu de la verdad, ¿sí? Llamamos a escritura, ¿sí? Todo lo que comprende de Génesis a Malaquías, que encierra lo que Jesús le dijo a dos discípulos que iban camino a Emaús, después de haberlos exhortado, porque les dijo que eran duros de servir, de entendimiento, pero después de que les habla, más o menos en una trayectoria de 10 kilómetros, ¿sí? Que el objetivo era llegar a Emaús, les habló todo lo que estaba escrito de él en Moisés, en los profetas y en los salmos. A lo que él les habla estas palabras en Lucas 24:44, en el versículo 45 dice, y les abrió los ojos del entendimiento para que comprendieran las escrituras, ¿sí? Porque hasta ahí había sido revelado las escrituras y el cumplimiento que era Jesús, porque aquí lo dice, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas, ¿sí? Daniel es el profeta también del antiguo pacto, y en los salmos, ¿sí? Entonces, la escritura, lo que Pablo llamaba, ¿sí? Tráigame la escritura, era lo comprendido de lo que tú encuentras en tu escritura, en tu Biblia, de Génesis a Malaquías, ¿sí? Ahora, ¿a qué le llamamos libros históricos? Libros históricos. A Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el libro de los Hechos. ¿Y por qué libros históricos? Mire lo que dice acá. Lucas investigó la historia y mire cómo lo dice en Lucas 1, del 1 al 4. Voy a leerlo. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, ¿sí? Por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido, o sea, en la historia. Entonces, libros históricos. Lucas lo que da a entender es que muchos habían tratado de ordenar la historia, o sea, Mateo, Marcos y Juan, ¿sí? Pero Lucas investiga el orden de los acontecimientos y lo plasma y dice que es la historia. Entonces, cuando dice que es la historia y él hace lo mismo que estos libros, está encerrando todo que es la historia de Jesús. ¿Y por qué los hechos? Porque los hechos es la historia de Jesús y la historia de los primeros pasos después de la resurrección. ¿Ok?
hay importante decirlo, el libro de los Hechos no tiene despedida, ¿sí? Lo lleva a cabo Lucas, lo escribe, pero no tiene despedida porque los hechos de la iglesia se siguen estando, porque la iglesia es eterna, entonces, ¿para qué se despedía? Ahora, cuando usted entiende, dice, estas son las palabras que os hablé estando aún con ustedes. O sea, Jesús les anunció, ¿sí? Recuerde que él vino a ser siervo de la circuncisión, de la ley, bajo la carne, en los días de su carne. En ese momento estaba en un cuerpo con semejanza a pecado, ¿sí? O sea, un cuerpo sin la gloria de Dios, pero siendo Dios, alcanzando la gloria, porque la gloria total y absoluta muere y resucita y es sentado en gloria, ¿sí? Entonces, antes de la cruz tenía una gloria, pero la gloria que producía la ley. O sea, el velo que se ponía Moisés en el rostro para la gloria que había de padecer. Eso lo dice el apóstol Pablo, de perecer. Eso lo dice el apóstol Pablo en el libro de los Hebreos, ¿sí? Lo que está pronto por perecer, ¿sí? Hablando de la ley. Entonces, Cristo se hace la ley de Moisés en su cuerpo, la circuncisión. Él mismo se dice que rompió el velo y eso es el velo de su carne, ¿sí? O sea, no me conozcan según la carne, sino entren por el camino nuevo y mejor, ¿sí? Que nos abrió por medio de la cruz de Cristo. Entonces, Moisés se ponía un velo así, pero Cristo el velo era su carne, o sea, por eso dice, no me conozcan según la carne, porque van a conocer es el velo que los desmenuzará, o sea, hará, como está sucediendo hace más de 2000 años, miles y miles desmenuzados en diferentes denominaciones, religiones y organizaciones de hombres, ¿sí? Que tienen un nombre, se arman su propia doctrina, se agarran de un versículo, entonces se desmenuza, se hace partículas, si se conoce según la carne, eso es lo que él quiso decir. Entonces rompe el velo, y esto es de su carne, y nos abre el camino nuevo a decirnos, mira, yo estoy dentro de cada uno de ustedes, Cristo está en nosotros, esa es la esperanza de formar el varón perfecto que es el postrer Adán Jesucristo, hombre. Entonces, ¿qué sucede? Cuando él les habla estas palabras y le dice esto, dice que se le abrieron los ojos para entender las escrituras, para comprender las escrituras. Entonces, hasta aquí se comprendía el poder de que Jesús cumpliese todo, abre los sellos para que se comprenda la escritura. Los libros históricos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. Ya explicamos por qué se considera, porque dice que investigó diligentemente, dice que diligentemente todas las cosas en su orden y las escribió en orden a Teófilo. Y dice que han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, ¿sí? Ciertísimo, o sea, esta historia fue ciertísima, lo que aconteció en la vida de Jesús. En los días de su carne, algunas cosas en resurrección, ¿sí? Lucas 1, del 1 al 4. Ahora, quiero hablarles de lo que identificamos por la mente de Cristo en nosotros, porque cuando se revela el misterio de la gloria saca a evidencia el ministerio de la iniquidad. Tanto el ministerio de la gloria se revela como el ministerio de la iniquidad. Recuerde que después de esto ya están abiertos los sellos para comprender la escritura. Ahora, la escritura nos lleva a la historia y la historia nos lleva al evangelio eterno. ¿Por qué? Porque la escritura, la Biblia está comprendida en escritura, en libros históricos, en cartas contaminadas, añadidas, judaizantes, y ya le digo por qué, y en el evangelio eterno. ¿Sí? Entonces, cada cosa revela y saca a luz. Por ejemplo, ¿por qué cartas contaminadas, añadidas, judaizantes? Y nos referimos a
la carta de Santiago, primera de Pedro, segunda de Pedro, primera de Juan, segunda de Juan, tercera según Juan, Judas y Apocalipsis. ¿Por qué? Porque son cartas que contienen un evangelio diferente, ¿sí? Y queremos dar algunos ejemplos. Por ejemplo, Santiago dice que la fe sin obras es muerta, ¿sí? Y Pablo dice en sus cartas que si la fe tiene obras, ya no es fe. Entonces acá es una fe. Acá Santiago habla de unas obras que son de la carne, porque antes de la cruz, ¿sí? Antes de la cruz, Jesús, por ejemplo, sanaba a un enfermo y decía, tu fe te ha sanado. Entonces, a esa fe que aprendió Santiago de Jesús en los días de su carne, es la que se refiere que tiene obras. ¿Sí? Tú tienes que obrar para que se ejecute la fe. En cambio, Pablo dice que la fe es don de Dios, que no es tuya, que es don de Dios y que en él estás completo, perfecto, limpio. ¿Sí? En el entendimiento pleno, ¿no? Estás entendiendo que estás completo, perfecto, limpio, con una sola ofrenda para siempre. Primera de Pedro y segunda de Pedro, en estas cartas dice que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar, ¿sí? Cartas que te ponen que el pecado está vigente, que las maldiciones están vigentes, como si la cruz de Cristo no hubiese destruido a nadie. ¿Por qué son añadidas? Te estoy hablando porque están contaminadas. Ahora te voy a decir por qué son añadidas, ¿sí? Son añadidas porque Pablo dice que cuando él fuere quitado, ¿sí? Cuando él partiera, cuando él no estuviera, vendrían lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, ¿sí? Entonces, por eso te digo que estas cartas te muestran como si no hubiese sido perdonado él los pecados y que el pecado está presente todavía. Y esa es la apostasía que ha recorrido toda la tierra. Algo que nos ayuda a entender es poderoso. Por ejemplo, el Espíritu dice que el apóstol dado a los gentiles, o sea, al resto del mundo, fue el apóstol Pablo. Pero usted en la silla de la gran ramera le dicen que el primer apóstol o el primer papa fue Pedro. Entonces usted ahí comienza a comprender por qué el engaño está extendido a través de estas cartas y no le han dado la corona de justicia a la enseñanza de la verdad en el apóstol Pablo. Entonces, Juan, por ejemplo, Juan dice que el que diga que tiene pecado hace a Dios mentiroso. Hoy yo quiero hacer mentiroso a Juan. ¿Por qué? Porque era una carta según Juan. Juan no se le reveló la gloria de Cristo. Él se le fue a explicar, se le dio. Pablo dice, y yo fui y les hablé del evangelio que predico entre los gentiles. Y sabemos que el evangelio que Pablo predicaba, dice él, el de la incircuncisión, que no aprendió de carne o sangre ni de hombre alguno, sino directamente por revelación de Jesucristo. Juan en Pasmos, un ángel también, en Pasmos, en la carta de Apocalipsis, en el libro Apocalipsis, un ángel también le fue a revelar, ¿sí? Pero le fue a revelar en la mente que él poseía, porque Dios no te puede dar más allá de lo que tú crees, ¿sí? Si tú estás estancado en estas cartas, pues ahí estás metido en un engaño, porque a ellos fue que Dios les envió el poder engañoso y a todos los que están destinados a perderse en el conocimiento, como le sucedió a los Gálatas, que, por ejemplo, la carta de Apocalipsis va dirigida a todas las iglesias gentiles que Pablo ya había edificado en el Evangelio de la Gloria, en el Evangelio eterno, en el pacto eterno del Espíritu. Pero Juan les escribe porque él ya se había enseñoreado de ellos. ¿Y cómo se enseñoreó? Según la ley, porque la ley se enseñorea de la carne. Entonces él les introducía la ley, ¿sí? La circuncisión, o sea, todo lo que Jesús enseñó en los libros históricos, ¿sí? Ignorando que Jesús vino y les reveló por medio del apóstol Pablo la gloria de Cristo, ¿sí? La estatura del varón perfecto, siendo Dios en toda su plenitud, habiendo alcanzado nuevamente toda la gloria de ser Dios después que se despojó, vino y todo lo que habla la historia de Jesús. Vino, se hizo carne, se metió en un cuerpo de humillación, por todo lo que padeció, aprendió la obediencia, o sea, tuvo que aprender a obedecer, pero nunca pecó, porque aprendió a obedecer. Ahora,
nos libra a través de la cruz del pecado, de las maldiciones, de los demonios, de Satanás, nos libra de la enfermedad y cumple lo que había sido profetizado, ¿sí? Y lo que estaba escrito en los Salmos. Daniel es un profeta también, está cumplido todo lo que profetizó Daniel de él, lo que profetizó Moisés y los demás profetas y los que escribieron los Salmos, ¿sí? Lo que hablaba de él, porque eso era profecía, o sea, lo que se conocía como lo que Dios decía a través de los hombres de la antigüedad, los padres le llama Pablo. ¿Por qué? No habitaba el espíritu, ¿por qué? No podía habitar porque estaba el pecado, no lo había vencido en la cruz, pero venía y tomaba un cuerpo y así dice el Señor. Entonces, por ejemplo, se profetizó que el pecado iba a ser destruido en un solo día, que quitaría el pecado de la tierra en un día. Y en el Evangelio habla, en el libro de los Hebreos 9:26, dice que el pecado fue quitado de en medio, ¿sí? Y que hubo remisión de estos y no queda más ofrenda por ellos. O sea, no hay más pecado. ¿Por qué? Porque tendría que volver a morir, cosa que no va a pasar. Entonces, o no hay pecado o no va a venir a morir nuevamente. Sabemos que no va a venir a morir nuevamente, entonces no hay pecado porque el poder del pecado era la ley. Y dice, y quitada la ley, muerto el pecado, porque la ley fue quitada en la cruz de Cristo. ¿Cuál ley? La ley de Moisés. ¿Sí? Practicada por los profetas y en los salmos también se encontraba. Ahora, entonces, ¿por qué son cartas contaminadas? Porque ellos hablaban el evangelio que aparece en los libros históricos, que es la circuncisión, ¿sí? Que es la circuncisión. Y Pablo, por ejemplo, en Hebreos 6:1 dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, ¿sí? Los rudimentos de la doctrina de Cristo contienen imposición de manos, echando fuera demonios, sanando enfermedades, peleando con Satanás, lo mismo que Jesús en los días de su carne le acontecía. Él salía y echaba demonios y sanaba toda clase de enfermedades. ¿Pero por qué? Porque no había ido a la cruz, ¿sí? Por eso Pablo dice, yo les presento a Jesús como ya crucificado. Como ya crucificado es que ya venció, ¿sí? Ahora esto es tremendo. Al resucitar se le aparece a estos apóstoles y les abre los ojos para que comprendieran las escrituras, o sea, todo el antiguo pacto, de Génesis a Malaquías, ¿sí? Y cuando Pablo es tomado en el tercer cielo, le es revelado el evangelio eterno y él ora para que a la iglesia le suceda lo mismo, que Dios abra los ojos del entendimiento para poder comprender la anchura, la profundidad del misterio de la gloria de Cristo, que te revela por qué estos libros son históricos y por qué este es el evangelio eterno, que se encuentra en 14 cartas que son Romanos, 1 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses, 1 de Timoteo, 2 de Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos. Todas estas son cartas donde Dios escondió la sabiduría oculta. Donde Dios escondió la sabiduría oculta. ¿Para qué? Para que cuando se te sean alumbrados los ojos puedan comprender el misterio de la gloria de Cristo, que ya venció a Satanás, y entonces es contrario a lo que estos apóstoles que se hicieron enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos debieron de dejar de enseñar la circuncisión y sobre todo a los gentiles, porque vemos que Pedro, por aquí en la carta a los Gálatas, en el versículo 2, en el 14, aparece obligando a judaizar. O sea, ellos eran, por eso también le puse cartas judaizantes, porque ellos obligaban a judaizar a los gentiles. Todas estas eran iglesias gentiles. ¿Y cómo lo sé que ellos no se detuvieron? En todas las cartas Pablo escribe una alerta. En Corintios dice, ojo que vienen predicando otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio. O sea, eran ellos. Por acá dice, y en nada he sido inferior a estos grandes apóstoles, también dice. O sea, él habla de que los apóstoles, estos grandes que eran de reputación, que eran de la iglesia de Jerusalén terrenal, porque Pablo trajo el diseño de la Jerusalén celestial, o sea, la iglesia de Dios, venían dañándole el trabajo en Roma, en Corintios, en Galacia,
en Éfeso, en Filipos, en los Colosenses, Tesalonicenses, en Timoteo, ¿sí? Quisieron dañarle el trabajo donde él ya había pasado a edificarlos en el Evangelio de la Gloria. Entonces, ¿por qué le llamamos Evangelio eterno? ¿Sí? ¿Por qué? Porque a Pablo se lo reveló Jesucristo directamente. Apocalipsis se lo reveló un ángel, ¿sí? Del cielo. Entonces, si no se lo reveló Jesucristo directamente, un ángel del cielo que le anunció lo que ellos creían. O sea, Dios, ¿qué hizo? Como ellos no creyeron en la revelación de la gloria, ¿sí? Le dio un apocalipsis para ellos. Por eso Pablo, por ejemplo, hay un trazo muy fino de la palabra de verdad. Y Pablo dice en Hebreos 6.1, dice, y dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, y el último rudimento del cual habla, dice, del juicio final. Entonces, el libro que habla de juicio final es este. Entonces, dejando ya, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos ya habían confundido a los gentiles diciéndoles que el juicio final. ¿Dónde fue el juicio final? En la cruz. Ahí fue donde nos llevaron a muerte, nos condenaron a muerte, salimos inocentes y nos resucitaron. ¿Por qué? Porque si usted no tuvo la culpa de que Adán desobedeciera, ¿sí? Y le heredaron maldición, lo hicieron perder de la verdad, lo hicieron perder del camino, lo hicieron perder de la vida. Entonces, tampoco tiene la culpa de los beneficios que Jesucristo, habiendo cumplido todo en perfección, le heredó a usted por imputación. Por eso dice, de la misma manera que por un hombre fuimos destituidos, así mismo, de la misma manera, en Cristo somos todos reconciliados o justificados o lavados. Es de la misma manera. Entonces, ¿hay salvación para ti? Sí, hay salvación para ti. ¿Sí? Y para todos. Pero entonces lo que no queremos es que andes perdido en el entendimiento. Por eso estamos hablando de que toda la escritura ya se cumplió, toda la escritura del antiguo pacto ya se cumplió, que él era el cumplimiento, si no, no hubiera dicho, fuese necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Entonces, entendiendo esto, se te abre el entendimiento, comprende las escrituras, sabes que todo se cumplió y sales de una falsedad porque en el sistema todavía hablan cosas que, por ejemplo, dicen en Malaquías, cosas que, y lo hablan como si Cristo no las hubiese cumplido, o sea, como si Cristo no hubiese muerto en la cruz. Y eso se llama judaizantes. ¿Por qué? Porque los judaizantes no creen que Cristo cumplió toda la escritura, la ley de Moisés, los profetas y los salmos. O sea, la escritura. Entonces, comprende de Génesis a Malaquías, libros históricos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el libro de los Hechos. Lucas 1, del 1 al 4, dice que esto es la historia de los acontecimientos ciertísimos y cartas contaminadas añadidas porque aparecieron después de que Pablo fue quitado y él dijo, no te dejes mover de la manera de pensar ni por palabra, ni por espíritu, ni por carta como si fuera nuestra. Recuerde que la carta que fueron de ellos fueron estas, ¿sí? De los que andaban con Pablo y de Pablo, porque todas las saludó, por ejemplo, a Romanos decía, a los santos que están, a los santos, a los santos, a los santos. ¿Por qué? Porque ya hemos sido santificados. No por conocernos en la carne, sino por el Espíritu que desde adentro comienza a formarse a la estatura de varón perfecto, Jesucristo resucitado en gloria. Ahora, entonces, cuando tú, ¿sí? Pablo dice, si viene otro predicando, si vienen otro predicando otro Jesús con otro espíritu o otro evangelio del que habéis recibido, bien lo toleraráis. ¿Por qué? Porque él veía una actitud en los corintios que era carnal. Por eso en algún lugar dice, en algún lugar les escribió y dijo, yo venía a darles vianda, pero me tocó darles lechita porque ustedes aún son muy carnales, andando en contiendas, en disensiones, en divisiones, en pleitos, en envidias, ¿sí? Ahora, por eso hablamos que esto es una obra terminada, una obra preparada por Dios de antemano, sin herir a nadie. ¿Por qué? Porque es la verdad. Entonces, la verdad se presenta con evidencias, ¿para qué? Para que el que es conforme a la verdad
o sea, con forma de Dios, porque Dios es la verdad, recuerde, salga de la amnesia y recuerde que se le está mostrando evidencia. Entonces, cartas contaminadas, añadidas, judaizantes, no las toleramos. ¿Por qué? Porque a los corintios le dijo, y si vienen algunos trayendo otro evangelio diferente, sabemos que Pedro en los Gálatas dice en el 2.14 y no andaban conforme a la verdad del evangelio, entonces dije a Pedro, o sea, Pedro estaba metido entre los que no andaban conforme a la verdad. ¿Por qué? Porque después de la cruz es la verdad de la gloria. Ellos tenían la verdad, pero que era antes de la cruz, que llegó hasta la cruz, porque la ley fue hasta la cruz, la circuncisión fue hasta la cruz, no pasó de ahí. El error de ellos es que fueron a los gentiles a darles la ley, a obligarlos a circuncidar, a obligarlos a guardar fiestas, comidas y todo lo que comprendía, lo que habló que Cristo cumplió aquí en perfección, en los libros históricos. Entonces, ¿cómo va a ser un nuevo pacto si estos llevan el vino viejo? Entonces, ¿qué hicieron? Los odres nuevos, que eran los gentiles, los contaminaron con el vino viejo y los hicieron explotar, caer de Cristo. Hasta el día de hoy, eso le ha pasado a todo lo que se comprende como la iglesia. Dice, en una casa grande hay utensilios, ¿sí? Hay utensilios de honra y de deshonra. O sea, toda la iglesia, la que estamos llamando hoy en escogencia para honra, que se guíe por el evangelio eterno. ¿Por qué? Porque Cristo se lo predica y la mente de Cristo quedó plasmada en sabiduría oculta en estas 14 cartas. Desechando esto porque no toleras esto si eres de la verdad. A los corintios le dijo, ustedes son muy carnales y toleran este evangelio diferente. ¿Sí? Dice, el que te trae otro evangelio diferente sea maldito. O sea, mire, Pablo perdonó a sus enemigos, pero los que cambiaban el evangelio les llamó así, anatemas. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Hay que hacer un trazo, de eso estamos hablando. Por eso el Espíritu te hace comprender algunas cosas profundas a los cuales ya están abiertos los sellos. ¿Por qué? Porque está la mente de Cristo revelando esto. Hoy se está abriendo un sello, ¿sí? Para poder comprender cómo el Espíritu toma la escritura que los teólogos te dijeron que estos no eran libros históricos sino evangelios, ¿sí? Que este no era el evangelio que escribió Pablo sino solo epístolas y que Pablo las dijo, pero el Espíritu está ordenando, ¿sí? Está ordenando. ¿Por qué? Porque hay que ordenar los pensamientos, hay que ordenar la manera de pensar en gloria, en entendimiento. Si a Pablo le predicó Jesucristo directamente y le plasmó todo el entendimiento del espíritu de la mente de Cristo, bueno, él lo plasmó en esto. Y él dijo, tengan cuidado con cartas que hacen parecer como si fueran de nosotros, míralas. Pero no son, porque ellos predicaban otro Jesús según la carne. Entonces tú no te puedes identificar con Jesús de Nazaret en los días de su carne, sino con Jesús resucitado y glorificado, donde está sentado juntamente con él. ¿Por qué? Porque Jesús de Nazaret murió, te libró del pecado, de la maldad, te libró de Satanás, te libró de los demonios, te libró de las maldiciones, te libró de las enfermedades, te libró de la mala conciencia, te libró de deseos engañosos, ¿sí? Y aquí se reveló la gloria que recibió después de la resurrección, una gloria eterna, mayor, la gloria de ser Dios, Cristo, Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Entonces, hay que tener esto muy claro. La escritura, Génesis a Malaquías, libros históricos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. ¿Por qué históricos? Porque Lucas dice que ordenó la historia correctamente según sus acontecimientos. Cartas contaminadas, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis, que son cartas añadidas después de que Pablo fue quitado, o sea, después de que él predicaba esto, fue quitado y comenzó por los Gálatas, ¿sí? Comenzó por los Gálatas la hipocresía y recorrió toda la tierra. ¿Por qué? Porque toda la tierra
ha mezclado esto con estas cartas, las ha mezclado como si fuera un solo evangelio. Y Pablo dice que no, que hay un evangelio, solo un evangelio, que es el que fue recibido por él por medio directamente de Jesucristo, y que hay unos que lo pervierten. Mírenlos: Santiago, Pedro, Juan, Judas, ¿sí? Y son cartas contaminadas, judaizantes. ¿Por qué? Porque Pedro obligaba a los gentiles a judaizar, y lo mismo hacían los demás. Entonces, amados hermanos, bendecidos con toda bendición, y hasta una nueva oportunidad, que el Espíritu nos vuelva a congregar.